Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. Caminos de Esperanza de Fundación Crate a través de Radio Chilena del Maule. Nos escuchas por el 90.9 FM, por el 1090 AM y en la señal de Molina a través del 92.1 y también por nuestra señal web. Un saludo a quienes hoy nos sintonizan día 7 de septiembre. Ya estamos en septiembre, qué mes más lindo. ¿Ya? ¿Cierto? Qué mes más lindo. Comienza la primavera, tenemos las fiestas patrias y todo lo que ello representa. Así que estamos con mucha energía. Ya incluso el clima ya está un poquito mejor. Tenemos el día de hoy acá en nuestro Talca querido 7 grados y de ahí va a ir aumentando hasta llegar a los 16. Ayer estuvo muy agradable y esperamos que siga así. El día de hoy, como les mencionaba, 7 de septiembre, tenemos un tema muy relevante, el cual lamentablemente está siempre en la contingencia, que es el abuso sexual infantil. Para hablar sobre esto tenemos a dos invitadas que vienen desde el PRM Rayum de Linares. A mi lado está Catalina Vega, psicóloga. Buenos días. Buenos días, Jorge. Natalia Bascuñán, trabajadora social. Muy buenos días. Hola, Jorge, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Frío? ¿Qué les parece la temperatura? Ustedes no son de acá de Talca, ¿cierto? No, veníamos de Linares con mucho frío. Linares es una ciudad que se caracteriza por ser muy helada, entonces acá llegando a Talca ya nos sentimos mejor. Sí. Claro, el día de hoy el tema que nos convoca es el abuso sexual, particularmente cómo enfrentar la develación del abuso sexual infantil. Y para indagar un poco más allá sobre esto, necesitamos conocer el término. ¿Qué entendemos nosotros, qué entienden los profesionales como abuso sexual infantil? Bueno, el abuso sexual infantil son los contactos o las interacciones entre un niño y un adulto. Esto es cuando el adulto, que se transforma en su agresor, usa al niño para estimularse sexualmente a sí mismo o utiliza al niño o a otra persona. También cabe señalar que el abuso sexual puede también ser cometido por una persona menor de 18 años. Esto cuando es significativamente mayor que el niño, que es la víctima, o cuando está el agresor en una posición de poder o control sobre el niño. Claro, lo que dice Natalia es súper importante porque uno de los elementos centrales del abuso sexual se da por esta desigualdad, ya sea por la edad o por la madurez, porque el abusador tiene mayores conocimientos respecto al ámbito sexual que la víctima. Y también aquí cabe hacer una distinción importante en cuanto al conocimiento común que tiene el público respecto de qué es un abuso propiamente tal y qué es una violación. Porque muchas veces las personas entienden por abuso la violación como que es el acto sexual, el coito, y un abuso va más allá de eso. Un abuso puede ser la simple exposición a material pornográfico, por ejemplo, el realizar tocaciones en zonas genitales, zonas erógenas, que causan desagrado para los niños, las niñas o los adolescentes. Puede ser la simple estimulación del agresor al observar a este niño o niña adolescente desvestirse, por ejemplo. Entonces es mucho más amplio en ese sentido. Según las estadísticas que entrega el Servicio Nacional de Menores, SENAME, del 100% de denuncias que llegan sobre abuso sexual, el 75% tiene que ver con menores de edad. Y ahí vemos que regularmente es una gran cantidad. Y además, dentro de estas víctimas que son menores de edad, los niños entre 6 a 8 años, niños hombres, son los que más son vulnerados, y en mujeres entre 12 y 14 años. Cifras alarmantes y que nos conllevan a hablar esta temática y abordarla un poco más. ¿Cómo reacciona el niño, la niña, luego de relevar su experiencia de abuso sexual?
A ver, las reacciones van a ser múltiples, va a depender de las características de cada niño, de la edad, del apoyo que también tenga ese niño. Hay que entender algo súper importante, que tiene que ver con que el abuso sexual infantil es un problema que se engendra en secreto. Por lo tanto, muchas de las víctimas tardan a veces incluso años en poder develar este tipo de experiencias. Con frecuencia se quedan callados porque sienten culpa, miedo, impotencia, vergüenza y bueno, el silencio a veces se guarda hasta que en el cerebro, digamos, se produce un clic de repente que me dice algo malo está pasando y tengo que comunicarlo, y empiezo a recordar y a rememorar todo eso que estaba dormido en alguna parte, y la develación se produce a veces de manera espontánea porque el niño decide que quiere contarlo a alguien, o también se puede producir por algún evento precipitante o de forma accidental porque es descubierta por otra persona. En sí, el concepto de develación tiene que ver con el digamos, el hacer conocer, el revelar que algo me está ocurriendo, ya sea a través de la propia del propio comentario que puede hacer el niño, o también del conocimiento que se puede tomar a través de otras personas, ¿ya? Porque lo han descubierto observándolo o como digo, de manera accidental, muchas veces cuando descubren alguna lesión, y ya vamos a hablar de eso más adelante, o en los casos más graves, cuando el abuso es con consecuencia de embarazo, entonces ahí ya es muy evidente, se puede observar. En general las reacciones, como decía, van a ser múltiples, pero el trauma psíquico se va potenciando a medida que la conciencia de lo sucedido es mucho mayor. Aquí también hay que hacer una distinción en cuanto al daño que puede tener una persona por el abuso, porque sin duda es una experiencia de mucho dolor, es una de las experiencias más terribles y más violentas a las cuales puede ser sometido un niño o adolescente, pero el tema de conciencia va a generar también reacciones distintas, porque si yo tengo conciencia de daño, puedo tener un sentimiento probablemente de culpa que va a ser mucho más potente, o incluso puede darse lugar a reacciones de estrés postraumático. Aquí también es importante distinguir que no todos los niños van a sufrir de un trastorno de estrés postraumático. Algunos van a cumplir con criterios parcialmente. El trastorno de estrés postraumático tiene que ver con esta exposición a un evento que es sumamente estresante, una experiencia que supone una amenaza, y desde ahí se generan estas reacciones como el hecho de rememorar, de tener recuerdos recurrentes, intrusivos acerca de estas vivencias que se presentan a veces como imágenes, como flashback, y también otro tipo de reacción en los casos de los niños más pequeños, pesadillas, mucha ansiedad. Los síntomas van a ir en la línea ansiosa depresiva. Pero como volviendo un poco atrás a qué es lo que pasa con el silencio de algo que se ha mantenido en secreto durante muchos años, cuando se devela muchas veces esto puede dar lugar a la retractación también, porque todos esos miedos que existían en torno al abuso y en torno a este secreto se tornan reales una vez que se hablan. Entonces puede ocurrir que un niño se retracte de lo que ha dicho, muchas veces porque el abusador también impone su poder sobre la víctima y sobre quienes la apoyan, y desmiente este hecho. Incluso cualquier contacto entre el abusador y la víctima, luego que se desmiente el hecho, puede ser suficiente para la retractación.
y muchas veces la víctima entonces va a tratar de explicar esto que le está pasando de una manera racional, de negar el hecho, y eso también tiene un nombre. Eso muchas veces se conoce como el síndrome de acomodación o el síndrome de Sumit. Entonces pasa que es súper importante que las víctimas reciban el apoyo necesario, que se acoja como corresponda esta experiencia que ellos están contando, porque así todo será más fácil y así la víctima va a seguir adelante con su relato, porque si percibe que los padres o las personas a las cuales le está contando esta situación sienten miedo, probablemente se va a retractar. Tú mencionabas algo puntualmente, que regularmente se demoraban en develar estas experiencias de abuso. Y claro, yo revisando el tema estadístico, indica que, por ejemplo, el 80% de los casos de abuso, el agresor es una persona cercana a la víctima, ¿ya? Donde, por ejemplo, en el 95% este victimario conoce a su víctima, ¿ya? Regularmente son personas cercanas a la familia. Exacto. Incluso familiares directos. ¿Ya? Y eso es algo, por ejemplo, acá dicen, el 50% del caso del agresor es un familiar cercano. Ya podemos que esté relacionado o con la madre o que incluso sea padrastro o alguna relación así. Sí, así es, Jorge. Muchos de los abusos son ejercidos por personas de confianza para el niño. Y son personas que van cimentando previamente una relación de afecto. Por lo tanto, confunden al niño y lo hacen creer que el abuso es algo normal. Y desde ahí es mucho más difícil para el niño poder reconocer que está siendo vulnerado. Los abusadores generalmente persuaden a las víctimas o utilizan estrategias de coerción también, que son para que el niño mantenga el silencio, por lo que resulta un acto muy valiente el que un niño, una niña, un adolescente pueda develar lo que está ocurriendo. Regularmente cuesta que los niños develen, pero en el caso que lo hagan, ¿cómo deben enfrentar esta situación los padres, madres o el adulto responsable? Cabe destacar que son los padres los que en la mayor parte de las veces están a cargo del cuidado de los niños, entonces por ende se configuran en una persona altamente significativa, lo que genera que al recibir o a tener esta sospecha de abuso o al recibir el relato del niño frente a lo que está sucediendo, es súper importante que los adultos, que esta figura significativa, en el momento que comienza a recibir este relato, le entregue la protección y el tiempo adecuado al niño. Busque un lugar adecuado que le brinde esta protección para poder conversar a solas y que se resguarde la privacidad del niño. También es súper importante la presencia o la cercanía de que los adultos le brindan para que él pueda relatar de una manera adecuada y que sea acogido todo lo que se le va a contar a este adulto. Debemos recordar también que puede estar que el niño frente a lo que está sucediendo está sintiendo temor, vergüenza y probablemente puede haber sido también expuesto a amenazas o a chantajes emocionales por parte de este agresor, que como se decía anteriormente se da en la mayor de los casos, que es los abusos son intrafamiliares. Por eso, para iniciar la conversación, se aconseja asegurarle al niño el amor, la confianza, el apoyo incondicional que uno como adulto le va a prestar frente a esta situación tan traumática que está viviendo. Conviene mantenerse a una altura física del niño. Por ejemplo, invitarlo a tomar asiento. Así estamos a una altura física en donde le estamos entregando la confianza para que él comience a exponer lo que sucede. Así también se puede realizar, o los padres podemos prestarle, lo primero es prestarle la importancia a lo relatado
y hacerle sentir de lo que nos está contando, lo creemos, sabemos que él no nos está mintiendo. También es importante protegerlo. Si sabemos que en la mayor de los casos el abuso se da con un integrante de la familia, lo importante es dar un corte, alejar al niño de este agresor, para así demostrar que le estamos dando seguridad o le estamos prestando credibilidad frente a lo que nos está diciendo. Evitando también el contacto con quien se sospecha que es el agresor. También es importante realizar la denuncia respectiva frente a lo que está sucediendo y pedir la ayuda especializada para manejar de mejor manera lo que sucede con el niño y todo lo que nos transmitió Catalina, que sucede post situación abusiva. El apoyo y la confianza son dos términos que tú resaltas particularmente. Nosotros, y me refiero a todos en general, no aprendemos a ser papás, a ser mamás, sino que en el camino nos vamos desarrollando. Por ende, hay ciertas situaciones que uno no sabe cómo enfrentar. Y esta es una de las más particulares y una de las más potentes que un padre, una madre o adulto responsable puede enfrentar. ¿Cuáles son las situaciones, cuáles son las acciones que no debe hacer un padre, madre o adulto responsable frente a la develación? Como tú dices, Jorge, dentro de la crianza no hay un manual que nos diga cómo actuar, y menos frente a estas situaciones que uno no las tiene dentro de la historia de vida de nuestros hijos. Entonces es súper importante que los padres, para configurarse efectivamente como una figura altamente protectora para el niño, debemos tener cuidado con lo que hacemos. Y referente a eso, es súper importante no culpar al niño, al adolescente, del abuso o de las consecuencias que suceden frente a la develación, porque es súper importante también señalar que se generan quiebres a nivel familiar, a nivel social, pasan distintas situaciones en donde la familia también en muchas ocasiones quiere guardar o seguir perpetuando este secreto. No se lo contemos a nadie, pero por miedo a las situaciones que puedan ocurrir, ¿ya? Entonces, lo importante es no responsabilizarlo, incluso en los casos en que el agresor o en que el niño haya sentido que haya colaborado con la situación abusiva. No hay que retarlo ni castigarlo frente a lo sucedido, porque es súper importante hacerle saber al niño o al niño o al adolescente que él no es el culpable, que el culpable siempre es el que agrede. Él es solamente una víctima de la situación, ¿ya? Negar que el abuso ocurrió. Por ejemplo, se tiende a señalar y dice, ¿eso que dices es cierto? ¿Realmente es cierto lo que ocurrió? Y uno, transmitiéndole con esas palabras, está dudando de lo que realmente sucedió. Y le va traspasando al niño, al adolescente, que realmente no le están creyendo lo que él acaba de develar. O también son muy ocupadas estas palabras como, es muy grave lo que me dice, ¿estás seguro que realmente así ocurrió? O nuevamente poniendo en jaque lo que él nos está contando, y así también nos estamos configurando como una persona que no somos confiables, que dudamos en todo momento de lo que él nos relata. Sí, lo que dice Natalia es súper importante. Nadie está preparado y en algún momento, frente a una experiencia así, tratamos de ser lo más empáticos, pero muchas veces cometemos estos errores como preguntar cosas como si acaso le gustaba lo que le hacía el abusador, o por qué no buscó ayuda antes, por qué si te hacía estas cosas buscabas estar con él o con ella. Aquí hay que tener claro que se da bajo una dinámica de seducción también. Entonces, que para la víctima a veces resulta casi imposible poder escapar de esta persona. Incluso se prepara para el abuso porque ya sabe que en determinado momento del día, en determinada fecha, le va a tocar. Entonces, es súper importante ser consciente de cuánto uno puede transmitir a la otra persona a través de las palabras. Muchas veces nos equivocamos, pero como decimos, nadie sabe cómo reaccionar ante estas cosas, y es importante que se abra este tema, que no siga siendo un tema tabú, y que se comunique a través de estos medios para que las personas
puedan saber cómo reaccionar, cómo actuar, y eso no conduzca a cometer errores que después se pueden lamentar aún más al momento de llevar el proceso penal, por ejemplo, porque se puede prestar para muchas confusiones. Los niños tienden a confundir toda la información, si así lo hacen los adultos, entonces después al momento de testificar en un juicio, por ejemplo, puede ser desfavorable lo que digan, producto de toda esta confusión que se les genera. ¿Cuál es la importancia que tiene esta situación, que el niño o niña devele la situación de abuso? Bueno, a diferencia de otras situaciones de vulneración, como podría ser el maltrato físico, por ejemplo, el cual puede ser detectable mediante las lesiones físicas, o los casos de negligencia, en donde se aprecia una evidente privación de los cuidados básicos, la detección del abuso sexual depende casi exclusivamente de escuchar al niño para saber qué pasó. ¿Ya? De lo contrario, no sabríamos que está ocurriendo esta vulneración. Por esta razón resulta imprescindible la develación, ya que la palabra del niño va a constituir su evidencia más poderosa. Como decía anteriormente, la palabra del niño, el relato explícito, va a ayudar muchas veces en el proceso judicial penal. Va a ser fundamental, ¿ya? Así que desde ahí parte la importancia de que un niño devele esta situación, y además porque la forma en que el niño devele esta situación va a ser fundamental para la integración de dicha experiencia y para que ese niño reciba el acompañamiento necesario, la reparación del daño que ha sufrido ante esta vulneración. Sin existir una develación, nosotros tampoco como programa, sin tener el conocimiento de que alguien ha sido víctima de este tipo de vulneraciones, no vamos a poder actuar tampoco. Entonces, la develación sin duda es súper importante para generar una medida de protección. De lo contrario, no se podrá hacer. Tú mencionabas el término, la forma de develación. Desde su experiencia, ¿existen diversas formas en las que los niños develan esto, en lo que expresan? ¿Pueden hacerlo directamente o indirectamente? Claro, como decía anteriormente, muchas de las develaciones ocurren de forma espontánea, pero otras develaciones se dan de manera accidental, o porque los adultos descubren que está ocurriendo esta situación, y también es súper importante el poder detectar algunas señales que son de alarma, ¿ya? Porque en los casos en que tú dices que hay niños que no develan o no, digamos, no dan mucha muestra tampoco de lo que está ocurriendo, es importante que el exterior, digamos, todas las personas que están a su alrededor lo puedan notar, se puedan dar cuenta de que algo extraño está sucediendo. Y de eso es súper importante hablar también respecto a la sintomatología que puede haber, y que muchas veces no es evidente. También hay casos de niños que son asintomáticos, ¿ya? Que no develan, que son asintomáticos, es decir, que no dan ninguna muestra, ninguna señal de que algo malo está ocurriendo. Niños que además son niños súper complacientes, como esta idea de niño bien perfecto, intachable, en el colegio, en todas las áreas donde se desenvuelve, y eso resulta mucho más peligroso porque puede cronificarse la situación, pueden ser expuestos a abusos por larga data y nadie lo va a notar. Son las 11:29 y estamos hablando sobre el abuso sexual infantil, particularmente cómo enfrentar la develación. Nos vamos a ir a una pausa comercial y seguiremos abordando en gran medida esta importante temática. Todo el día ella te hace compañía. Radio Chilena del Maule. Queremos ser una respuesta de sonido, música y noticias, entretención y valores, ánimo y esperanza, capacidad de realización.
desde una mirada y vivencia cristiana ante las interrogantes y necesidades de las familias. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada en Talca y Fundación Crate, estamos presentando el programa Caminos de Esperanza. 11:36 minutos, día 7 de septiembre, y estamos de vuelta en el programa Caminos de Esperanza de Fundación Crate a través de Radio Chilena del Maule. Nos escuchas por el 90.9 FM, por el 1090 AM y por el 92.1 en la comuna de Molina. Estamos junto a Catalina Vega, psicóloga, y Natalia Bascuñán, trabajadora social, ambas del PRM Rayum de Linares, con quien estamos hablando sobre cómo enfrentar la develación de un abuso sexual. Ya hemos ahondado sobre esta temática, pero ahora queremos abordar desde el punto de vista de las consecuencias. Primero, ¿cuáles son las consecuencias o los efectos que tienen en los niños el abuso sexual? Bueno, Jorge, las investigaciones en general sostienen que el abuso sexual tiene un alto impacto, un impacto que es de gran alcance, tanto en la salud física como emocional, y que puede ser este impacto a corto plazo en el periodo inicial de la agresión, como también un impacto a largo plazo que puede durar toda la vida, dependiendo de si esta persona tiene la oportunidad de pasar por un proceso de reparación de dicha experiencia. Podemos distinguir aquí entre las consecuencias, digamos, consecuencias emocionales que pueden ir desde sentimientos de tristeza, desde desamparo, irritabilidad, rebeldía, el sentimiento de vergüenza, de culpa, que es muy potente. Algunos autores hablan de dinámicas traumatogénicas, en donde la sexualización traumática se puede reconocer a través de este rechazo, por ejemplo, hacia la propia corporalidad o a cualquier situación de índole sexual. Esto podría afectar, por ejemplo, las relaciones de pareja que puede tener un niño más adelante en su adolescencia o en su etapa adulta. También se puede dar lo contrario, que puede ser una persona que tenga un alto interés por lo sexual y por todas las conductas que de ese tipo, con ese tipo de connotación, niños que están hipersexualizados posterior a esta experiencia, y en sí se puede detectar consecuencias en distintos ámbitos. También en lo conductual se puede notar que hay un bajo rendimiento escolar, dificultades de atención, de concentración, desmotivación, repitencias escolares, trastornos del aprendizaje, y que pueden llevar incluso al fracaso escolar. Dentro de estas dinámicas también, volviendo a eso, está la indefensión, esta sensación de que estoy desprotegido ante el mundo, de que el mundo no es un lugar seguro. Eso es lo que en el fondo le pasa a un niño cuando está expuesto a una situación, va comprendiendo que el mundo es un lugar para desconfiar, ¿ya? Porque si vengo al mundo y no hay personas que estén dispuestas a darme seguridad, a protegerme, resulta algo amenazante. Entonces también se da mucho esta sensación de ser traicionado por esas personas que me quieren, porque no se dieron cuenta que me estaba pasando algo así, mi mamá, mi papá, u otras personas que sean significativas, mucho más si esas personas no dan credibilidad a los hechos. Y así también la estigmatización. La estigmatización es súper potente también porque tiene que ver con este sentimiento de sentirme diferente al resto, porque me pasó algo que al resto no le ha sucedido. Y así podemos, dependiendo de la etapa también del ciclo evolutivo, distinguir varias consecuencias.
Muchas veces esto se manifiesta por conductas agresivas, el rechazo a las figuras adultas, hostilidad, el temor. En los casos de la violación, las consecuencias pueden llegar al embarazo precoz, incluso a enfermedades de transmisión sexual. También en los casos de los adolescentes, la ingesta de drogas, de alcohol, involucrarse en otras actividades delictuales, incluso puede también generarse todo este comportamiento suicida, que va desde las ideas suicidas hasta los intentos suicidas propiamente tal. Y así tenemos una gama muy amplia de consecuencias. En general, los niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual presentan una baja autoestima, un pobre autoconcepto, una imagen de sí mismo muy devaluada, pueden desarrollar trastornos emocionales diversos en general. Pero además, esto, además de tener consecuencias en los niños que son abusados, también tiene sus consecuencias en la gente que los rodea, en el entorno. ¿Cuáles son estas? Cuando se observan lo que nos hablaba Catalina, los padres van detectando, se recibe la develación del abuso, se crean crisis a nivel familiar también. Crisis súper importante, ya sea porque prestaron credibilidad o no prestaron credibilidad. Como ya habíamos mencionado, se da, el agresor tiende a ser, en la mayor parte de las veces, un integrante dentro de la familia. Por ponerte un ejemplo, el padre, el padrastro, un hermano, un abuelo. Y se va creando este quiebre porque si soy el adulto responsable y no creo en mi hijo, lo más probable es que voy a seguir con el agresor dentro del hogar, voy a tildar a mi hijo como mentiroso, va a haber esta rabia constante de por qué mintió, obviamente el agresor va a negar siempre lo sucedido, entonces también uno como adulto está en la disyuntiva de que a quién le creo. Probablemente le voy a creer a este embaucador adulto agresor, por ende mi hijo va a ser el que miente y se van a crear bastantes conflictos. Y también, como decía Catalina, todo va a variar en el ciclo evolutivo en que se encuentre, en cuál va a ser la edad, si niño o adolescente. Asimismo, también puede ocurrir que si presto credibilidad de la situación, voy a movilizarme para que esto no siga sucediendo, por ende me voy a denunciar el hecho, se va a ir el agresor del hogar cuando vive en la vivienda, y se generan todas estas crisis a nivel familiar, como en muchas ocasiones él es el proveedor del hogar. Entonces ya hay también una culpabilización para el niño, o sea, yo lo dije, se generó esto de que se generaron dificultades a nivel económico, veo a mi cuidadora, a mi madre, quien sea la figura protectora, la veo triste por la situación que ocurrió, y es por eso que siempre cuando suceden estas cosas es súper importante solicitar la ayuda a las personas que correspondan, a los profesionales encargados en el área, denunciar cuando corresponde, y obviamente tocar más el tema, ya que muchas, como comentábamos un poquito, el tema está escondido, se esconde bastante por el que dirán, por esta estigmatización. Entonces es súper importante que nosotros los adultos de verdad pongamos cartas en el asunto si nos sucede algo parecido, y demos el quiebre o demos las soluciones que los niños necesitan. Hablamos de las instancias de develación, pero ¿qué pasa si el niño no lo hace y si los padres sospechan que existe algún tipo de abuso? ¿Cómo enfrentarlo? A ver, si un niño no habla, la sospecha se puede dar mediante la observación de algunos indicadores, ¿ya? En general no existe una constelación única de síntomas que den cuenta de un abuso sexual,
ya no existe tampoco en la literatura, en los manuales de trastorno de salud mental, algo que se pueda definir como un síndrome de abuso sexual, pero sí hay algunos indicadores que son más específicos que otros y que uno podría estar atenta para, en el fondo, levantar sospechas sobre si hay o no abuso. Dentro de los indicadores físicos que son más específicos, si algún niño, niña, adolescente presenta dolor, golpes, quemaduras o heridas en su zona genital o en su zona anal, ya nos da para pensar que algo puede estar ocurriendo. Al mismo tiempo, si hay presencia de semen, si se detecta alguna enfermedad de transmisión sexual en los genitales, en el ano, en la boca o en los ojos, por ejemplo, también eso inmediatamente levanta la señal de alarma. También algo un poco más sutil, pero algunas dificultades para sentarse o para caminar, algunos casos donde el cérvix, la vulva, toda la zona genital se muestra irritada, hinchada, o también casos de enuresis, de encopresis, es decir, que los niños se empiezan a hacer pipí nuevamente, se empiezan a defecar, una vez que ya habían alcanzado la regulación de esfínter, pero tienen estas conductas regresivas en las que se empiezan a comportar nuevamente como si fueran más pequeños. Y en general la conducta sexual inapropiada en cualquier niño, niña, adolescente va a ser un indicador. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Un niño pequeño no debería tener conocimiento sobre una relación sexual, cómo se lleva a cabo el coito o sobre la genitalidad en sí, como el hecho de andar tocando a otros niños. Si bien aquí también hay que hacer distinciones porque hay casos como por ejemplo los niños tienen conductas que son exploratorias y que son normales, conductas sexuales como por ejemplo masturbarse, ¿ya? Eso es normal en ciertas etapas de los niños, pero cuando estas conductas son reiterativas, cuando se transforman en una masturbación compulsiva, es decir, que el niño no puede parar de hacerlo, incluso cuando es visto por otros adultos y cuando le dicen que no lo tiene que hacer, eso es súper llamativo, levanta la señal también de alarma. Hay otros indicadores como por ejemplo en el caso de niños pequeños también el poner atención a los juegos que estos mantienen, niños que presentan juegos con características postraumáticas. ¿Qué quiere decir eso? Un niño que tiende a repetir compulsivamente escenas que están relacionadas al trauma, ¿ya? Muchas veces lo hacen a través de muñecos o con animales, qué sé yo, que replican estos actos sexuales. Entonces ahí hay que estar bien alerta, bien con los ojos bien abiertos cuando los niños están jugando, también a sus dibujos, por ejemplo. Hay niños que dibujan estas situaciones que claramente se puede detectar ahí algunos elementos que llaman la atención, que tienen que ver con la genitalidad. Y así podemos ir notando muchas de las señales. Pero también hay otros indicadores que son comportamentales, que son menos específicos, pero que también dan cuenta de que algo extraño sucede, y pueden ser, por ejemplo, los llantos frecuentes, sobre todo en referencias a situaciones afectivas o situaciones eróticas, el miedo a estar sola o solo, el miedo a los hombres o a las mujeres, un determinado miembro de la familia, el rechazo al padre o a la madre de forma repentina, cambios bruscos en la conducta, resistencia a desnudarse también, a bañarse, fantasías también, conductas regresivas, como decía anteriormente, que no necesariamente puede ser la enuresis y la encopresis, pero sí el comenzar a chuparse el dedo, el ser mucho más dependiente, esta tendencia al secretismo, a ocultar, y bueno, las autolesiones, el rechazo a las caricias, al contacto físico en general, todos esos pueden ser indicadores que nos pueden ayudar
a detectar esta situación en el caso de que el niño no hable. Además del contexto familiar, existen otros ámbitos en los que el niño se desenvuelve. Uno de los principales y el que nosotros como personas conocemos, que es nuestro segundo hogar, es el colegio. ¿Cómo debe enfrentar la comunidad escolar una experiencia de develación de abuso sexual? Como tú dices, Jorge, es el segundo hogar para los niños. Cabe señalar que en la actualidad los niños están más horas en el colegio que en la propia casa, ¿ya? Y pasan mucho tiempo generando lazos importantes con algún profesional del colegio. Cuando esto sucede, cuando el niño devela la situación en el ámbito escolar, es súper importante que también se tomen o se resguarde el establecimiento. Frente a cualquier situación es importante una intervención profesional, ¿ya? ¿Para qué es esto? Para que se tome de adecuada manera la develación del niño. Hoy los colegios también cuentan con dupla psicosocial, que esto ha apoyado bastante a que se maneje de mejor manera las develaciones que los niños realizan en el colegio. También es súper importante asegurarse que el develamiento se haga en un lugar y en un espacio tranquilo para el niño, que le dé confort, que le dé seguridad, que le dé protección. También es importante decirle al niño que si bien la conversación o la develación que está realizando es privada, que lo hizo con esta persona que le generó la confianza para hacerlo, y obviamente prestándole la misma seguridad que hablábamos anteriormente, dejarle súper en claro y comentarle que es un problema serio, es un problema grave y que el colegio deberá denunciar lo ocurrido. ¿Por qué? Para dar término a esta situación abusiva. ¿Ya? También es muy importante que las preguntas que se realicen o la conversación que se mantenga con el niño sea de un lenguaje súper comprensible a la edad que mantiene el niño, ¿ya? El colegio también tiene la obligación de denunciar estos hechos 24 horas después de recibir el relato. Y eso es sumamente importante, que hemos tenido la experiencia de profesionales en colegios que no lo han realizado con la rigurosidad que se debe o con el tiempo oportuno, y la ley lo establece que son 24 horas para hacer la denuncia. Sí, así es, como dice Natalia, es una obligación. El no notificar la ocurrencia de una vulneración como el abuso sexual es una falta ética, una falta legal también, porque existe también una ley de menores en el Código Procesal Penal que establece esa obligación para todos los funcionarios públicos, para los directores de los establecimientos educacionales, tanto los públicos como privados, y hay una multa asociada también si no denuncia. Claro, es súper importante que todo profesional que reciba la denuncia en el ámbito del colegio tenga estas 24 horas para realizarla, y sumado también a funcionarios públicos. Es muy común también que cuando los padres solicitan estas atenciones, los CESFAM le comentan también a profesionales acerca de lo que está ocurriendo en su casa, de estas sospechas o algo, que también estos profesionales tienen la obligación de realizar la denuncia pertinente. Son las 11:54 y ya nos va quedando poco tiempo. Antes de finalizar, desde su punto de vista profesional, ¿cómo se puede prevenir o anticipar las situaciones de abuso sexual? Bueno, en general nadie va a estar preparado para que le ocurra un abuso sexual. No es algo que uno esperaría que le sucediera. Sin embargo, es importante que se hable, que no se mantenga como un tema tabú, secreto, y que en los colegios principalmente, que es el lugar donde mayormente permanecen los niños, se ponga énfasis a el cuidado del cuerpo, por ejemplo, el autocuidado, el hecho de poder definir cuáles son los límites de mi corporalidad, hasta dónde estoy dispuesta a aceptar que me toquen, qué caricias están permitidas, qué caricias no están permitidas. Eso es súper importante, sobre todo con los niños pequeños. Vivimos en una sociedad en la que les enseñamos a los niños que deben obedecerle a los adultos.
pero resulta que esto puede resultar súper peligroso. Un arma de doble filo. Un arma de doble filo, exactamente, porque muchas veces, como decíamos, en la dinámica del abuso sexual, los abusadores someten, digamos, a esta obediencia y por lo tanto el niño tiene que saber qué es lo que resulta agradable, qué sensación es buena para su cuerpo y qué sensación es desagradable para poder manifestar en que está en desacuerdo con eso. Es importante a los niños sepan, aprendan a decir que no, que también reconozcan por ejemplo, el tema de los secretos, que existen secretos buenos, pero también existen secretos que son malos. Un secreto bueno podría ser, por ejemplo, el no hablar acerca de una sorpresa para una fiesta de cumpleaños, ¿ya? Pero un secreto malo tiene que ver con esto que me desagrada y que sé que va a traer consecuencias negativas y que es algo impuesto y que me dicen que nunca lo tengo que contar el resto de mi vida. Entonces, desde ahí comienza la prevención, desde el visualizar los riesgos, y eso es importante tanto para los padres como para los colegios y todas las áreas y los contextos de desarrollo del niño. Es una responsabilidad de todos, en realidad. Sí, efectivamente, los padres también cumplen un rol súper importante, porque si bien en la casa es donde deberían aprender la mayor de estas cosas, de esta información, es importante que se trabaje en conjunto. Si bien el colegio sería súper importante difundir lo que nos contaba Catalina sobre los secretos, sobre los límites corporales, sobre lo que debo permitir, cuáles son mis figuras de confianza, a quién puedo recurrir frente a algo que me llama la atención, que no me está siendo agradable, y nosotros los padres, los cuidadores, configurarnos como estas personas de confianza para el niño y también, como decía Catalina, ir detectando todas estos síntomas, estas situaciones que se van dando que no son normales en nuestros niños, y trabajar en conjunto con el colegio, obviamente, para que así se pueda detectar a tiempo si estamos siendo testigos de una situación abusiva o si uno de nuestros niños es el que le está ocurriendo. Perfecto. 11:58. Agradecemos que hayan venido, participado en este programa. Muchas gracias, Catalina, muchas gracias, Natalia, ambas profesionales del PRM Rayón. Muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad. Espero que hayamos podido transmitir al público en general cómo actuar frente a una develación y cómo prestar atención a las señales de alarma, que es muy importante para ir previniendo esta vulneración que es tan grave y tan frecuente, además, en nuestro país y en el mundo en general. Es un problema universal. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad que se nos está dando de comentar un tema tan contingente y a la misma vez que la gente lo esconde tanto. El mensaje es dejar las dudas de lado, hablar del tema y denunciar frente a la más mínima sospecha. Así podemos prevenir situaciones futuras y podemos estar a tiempo trabajando con un niño que está siendo víctima de alguna situación. Así que es un mensaje para los vecinos, para los padres, para los docentes, que por favor poner ojo con esto y que la denuncia se haga en el tiempo correspondiente. Agradecemos a ustedes que hayan participado en esta instancia, pero también a todos quienes sintonizaron Radio Chilena del Maule. Esto es Caminos de Esperanza. Nos escuchan la próxima semana en el mismo horario. Adiós. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada, y Fundación Crate, hemos presentado Caminos de Esperanza.